Los buenos días al país y al mundo, todos los que nos escuchan a través de las frecuencias compartidas de la Z101 en todo el territorio de la República Dominicana y dentro y fuera de él, a través de la magia de la tecnología de la comunicación, a través de la aplicación Z Digital, el portal Z101digital.com, el canal ZTV a través de la plataforma YouTube y todos nuestros enlaces de redes sociales que facilitan que nuestro contenido se disperse, se esparza por todos los usuarios, así como también conectando a través de los enlaces a todas estas facilidades para vernos, escucharnos en tiempo real y también a todo el trabajo que realiza cada día el personal de redacción del portal Z101digital.com. Una vez más, los buenos días a todos los dominicanos de bien, a los de aquí y a los de allá. Gracias a Dios que nos da un día más de vida frente a estos micrófonos y por supuesto al trabajo del equipo de la madrugada que desde las 5 inicia la programación de esta Z101 y desde ahora y hasta las 11 de la mañana este equipo profesional del gobierno de la mañana que se hace cargo con sus comentarios, juicios de valor y todos los temas relacionados a la actualidad de los dominicanos. Queremos, como de costumbre, dar lo mejor de nosotros para hacer de este debate una herramienta para la democracia. Todas estas facilidades que ofrece la plataforma comunicacional de la Z101 son el esfuerzo de la gerencia de esta estación encabezada por don Bienvenido Rodríguez Durán, Bienvenido Rodríguez León y doña Isabel para la República Dominicana. En la parte técnica, en los controles, Cundo Camarena, en la coordinación y producción, nuestras compañeras Josefino Ortiz y Karina La Antigua, así como también el compañero Carlos Gutiérrez en los audiovisuales, como cada día, permitiendo que nuestra imagen llegue a todos estos usuarios. Saludamos a nuestros compañeros, son ellos Khalil Michel, Felipe Romero, Manuel Conde, Nayin Chaede, Aníbal Díaz, Susana Gotró, Rosendo Tavares, Julieta Tejada, Abel Guzmán y un servidor José Luis Mendoza con ustedes por espacio de 4 horas y un poco más, recordando en nuestro bloque y programación el espacio de don Álvaro Arbelo en el gobierno de la tarde, en una hora donde interactúa, pues toma llamadas, responde toda una serie de preguntas, de historia, de todo lo que se ocurra, además de hacer los importantes juicios de valor en sus comentarios. Le invitamos a escuchar ese bloque que también se complementa con los espacios de la doctora Carmen Inver Brugal y la hora también de Khalil Michel desde la Z. Bueno, señores, vamos de inmediato a nuestros temas de interés sin tratar de pasar por alto algunos tópicos, aunque sea de manera breve. Miren, señores, nadie va nunca a sentirse mal ni a decir que está mal, lo dudo mucho, que los trabajadores, que los colaboradores de las empresas, los que colocan la fuerza, los que colocan la inteligencia, los que aprenden la metodología de trabajo, los que con su puntualidad, creatividad, sacrificio, se convierten en el complemento del capital que se coloca en riesgo cuando se inicia un emprendimiento. Ese recurso humano que es el más importante al final de todo y que muchas veces el capital dominicano, sobre todo el más intensivo, lo ha ido entendiendo, generando mejores condiciones y cada vez una mayor inversión en esa capacitación. De manera que leer sobre un aumento de un 19% de ese sector no sectorizado, de empresas privadas, que es el más abarcador fuera del sector público, siempre es positivo. Se van a beneficiar los miembros, obviamente, de una enorme cantidad de instituciones comerciales, de instituciones que trabajan muy distintas áreas, la venta al detalle, el retail, como se le llama en economía, los servicios, los bienes, etcétera, etcétera. Ahora bien, es evidente que esto también remarca una situación. Los precios crecieron en los últimos años producto de todas las condiciones que conocemos a más velocidad que el crecimiento de los salarios. Eso está clarísimo. El crecimiento de los salarios del poder adquisitivo frenado muchas veces en comparación al crecimiento de la inflación. Y sin dudas, esto es de alguna manera un ajuste de cuentas importante que vemos en principio siempre bien, pero es importante analizarlo con lupa, porque yo creo que para las empresas grandes, las llamadas empresas de gran superficie, esto era un deber. Un deber porque, primero que nada, el encierro de actividades económicas que se hizo a la luz de la pandemia y con la justificación muchas veces de la pandemia, ¿a quiénes destrozó? ¿A quiénes destruyó? Al tejido productivo más vulnerable, más informal, más pequeño, pero al grande hay que decir que de alguna manera le dejó solo la pista. ¿Quiénes sufrieron, por ejemplo, una disminución de su capacidad de venta, por ejemplo, de comestibles? Al principio, los colmados y las pequeñas bodegas, no así los supermercados, que siempre tuvieron luz verde porque a ellos sí se les reconocieron protocolos de trabajo que a los demás aparentemente le eran imposibles, cosa de la que siempre, al menos nosotros, nos quejamos. Las farmacias, la banca y una serie de empresas, de negocios, de grupos, pues tuvieron esa posibilidad. Y la gente nunca dejó de comer, medicarse y de tener una serie de servicios siempre en su hogar. Y esos negocios de grande superficie, ¿a quiénes pertenecen? Bueno, grupos, generalmente cadenas, franquicias, y su productividad sin duda es que se elevó.
Entonces, yo creo que era justo, tiene sentido, sobre todo para esos grandes emporios, que se hiciera ese ajuste. Si no lo habían hecho de motu propio, pues era importante que se hiciera a través de esta ejecución. Ahora, donde radica un aspecto que es importante en materia económica, estudiar y complementar, y que nosotros sugerimos una vez más, y lo decíamos el día de ayer con la presencia de don Porfirio Peralta, el director del Consejo de Promipyme, es pensar en lo que también puede significar este aumento, que es muy bueno para los empleados de las empresas medianas y pequeñas, pero que también es importante siempre recordar que esas medidas deben tener contraprestaciones, contrapesos cuando se trata de las MIPYMES. Y en defensa de las MIPYMES, culmino este juicio diciendo, ahora debe venir para ellas también un paquete que alivie, que de alguna manera equilibre también el incremento que van a tener en sus costos, porque es bueno recordar que en un ejercicio de contabilidad pura y simple, regla T, egresos-ingresos, los salarios son parte de los costos de las empresas. Las más grandes tienen los mecanismos y han tenido, pienso, la justificación en el incremento de su productividad en estos últimos años para hacer ese aumento. Pero, empresas medianas y pequeñas, microempresas, muy posiblemente al momento de tener que ajustar ahora en abril un 15% y en febrero del año que viene un 4%, como se pactó el día de ayer, es muy posible que sí tengan que hacer algunos equilibrios. Y es bueno recordar que a veces es mejor un empleo que no es perfecto que ningún empleo, porque con 0 empleo y una buena ley de aumento no estamos en nada, pero con un aumento que sí puedan estas empresas derivar de una rentabilidad que siempre es bueno recordar está en riesgo, que siempre está en el borde de la línea de flotación. Ahora debe venir el paquete que hemos pedido desde el momento de la pandemia para que las MIPYMES, ya sea señor presidente, ya sea señores ministros, que por fin hagamos desaparecer figuras necias como el anticipo de las ganancias, ya sea que reduzcamos otras figuras impositivas y tributarias a ese dibujo de las MIPYMES, que está tan bien dibujado como lo describía el día de ayer don Porfirio Peralta, en cuanto al número de empleados, en cuanto al tamaño, en cuanto a los capitales, que dicho sea de paso, soy de los que creen que en la reclasificación era importante elevar las cifras, los números, las características de lo que consideramos medianas, pequeñas y microempresas, porque no es verdad que esos tamaños de hace un tiempo deben mantenerse con los mismos conceptos de las empresas de hoy. O sea que en ese sentido hay que ser vigilantes. Es bueno recordar que los bancos centrales existen. ¿Dónde existen? Porque hay más de 90 en el mundo. Si hay más de 200 países en el mundo y hay más de 90, eso quiere decir que hay más de 100 y pico de países donde no existen figuras como Banco Central. De hecho, en Estados Unidos la Reserva Federal es que hace una labor similar. Panamá, por ejemplo, no tiene uno. Y otras naciones no tienen. Ahora, donde existe, casi siempre tiene en común que la ley fundamental que faculta esa institución, ¿saben cuál es su primera función? Luchar contra la inflación. Porque el poder adquisitivo hay que cuidarlo. Y cuando el poder adquisitivo, el índice de precios al consumidor, cuando la capacidad de compra de los salarios se mantienen, casi siempre es el propio mercado el que incluso puede manejar por competencia sobre unos recursos humanos el tema de los aumentos salariales. Y se sorprendería a mucha gente cuando sepa, incluso que hay naciones bastante avanzadas, incluso de estado de bienestar, que ni siquiera tienen ley de salario mínimo precisamente porque su mercado ha llegado a un nivel de madurez y evolución precisamente por esas facultades. Pero en el caso nuestro, donde todavía nos falta para llegar ahí, este tipo de medidas son importantes, son bastante humanas, pero es bueno recordar que no tienen la misma afectación para todos los jugadores del juego, del tablero de juego. Así que, insisto, esto debe venir. Ojalá que venga y debería haberse estudiado hace ya tiempo. Atención industria y comercio, atención economía, planificación y desarrollo, atención congresistas interesados en el tema, atención Ministerio del Trabajo y por supuesto el gobierno dominicano en pleno, atención a quienes desde la academia también estudian este tipo de fenómenos, pensar en cómo ahora podemos también hacer una contraprestación que ayude a mantener niveles de productividad, no solo a mantenerlos, yo insisto todos los días en aumentarlos, pero ojalá que mantenerlos adjunto a estas medidas, sobre todo a las MIPYMES. Miren, señores, cerramos prestando atención a una información que hoy pues comparte varios medios de comunicación. Y, señores, el colapso del escaso y ya de por sí debilitado tejido que le hace frente al fenómeno de la adicción a las drogas. Si bien es un tema con el que puede hacerse incluso un solo programa, solamente vamos a decir que Hogares Crea habla de que ya no tiene ni las capacidades ni los espacios en sus diferentes lugares, que por cierto, este país es único. Este es el único país del mundo donde hay una división que hasta se resolvió una vez a los palos, a los golpes, ahí en la Plaza España de la zona colonial, porque el franquiciado, le voy a decir así, no tengo otra forma de decirle, de Hogar Crea Internacional y Hogar Crea Dominicana, genera una pugna que se resolvió, adivinen, dándose palos precisamente los internos
de esas dos instituciones. Esto es, o sea, macondiano es faltarle el respeto a Macondo. Nosotros hemos hablado en estos días del tema de las drogas. Solamente voy a cerrar diciendo que en la República Dominicana, institucionalmente, desde el punto de vista de la visión del fenómeno desde las instituciones, no existe el concepto del enfermo. Y el adicto es un enfermo. El adicto es un enfermo. Pudiera aprenderse de muchas otras naciones, y no me voy a ir otra vez a los ejemplos del primer mundo, de incluso nuestra América Latina, que han estado dando pasos sabios, sensatos, en la dirección en cómo maneja ese fenómeno, y insistir en que a los jóvenes hay que educarle viendo el efecto que en esas personas tiene el consumo, para ir generando precisamente un grupo de recursos humanos que por decisión propia y por más tentaciones y promoción cultural que tenga en cierta música, en narconovelas, películas o libros, le tenga terror, miedo, pavor, y por decisión propia y por convencimiento no caiga en esta terrible trampa. Llévatelo, Cundo.